8:14, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Avanzamos en este viernes 18 de agosto. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Urán, nuestra querida doña Isabel. Muy buenos días a Bienvenido Rodríguez León, Bienchi. Y con ellos a toda la gerencia de esta empresa, la Z101. Invitar a los dominicanos y dominicanas a que estén pendientes en la hora de don Álvaro de 6 a 7 de la noche. Mira, lo primero es que yo creo que el gobierno tiene que concentrar todos sus esfuerzos. Si lo ha hecho, lo aplaudo. Y si no lo ha hecho, que lo haga. Porque así es que hay que hablar acá, porque a veces uno habla cosas y asume algunas recomendaciones y la piel está tan hipersensible que mucha gente se ofende. Simplemente recomendarle que envíen la mayor cantidad de psicólogos a San Cristóbal para que se puedan lidiar con esa situación que ha vivido San Cristóbal, familias completas destruidas, y sobre todo para ayudarle a manejar este luto. Sobre todo este estrés postraumático que originan este tipo de tragedia y de desastre. En segundo lugar, que el Ministerio Público inicie la investigación por el alcalde, nuestro amigo José Montaz. Yo creo que por ahí es que tiene que iniciar la investigación. ¿Y por qué lo digo? José y yo somos amigos y sé que es un San Cristóbalense a carta cabal. Pero anda rodando un audio de una reunión que sostuvo José Montaz. Y en ese audio José Montaz advierte que si ese tanque explota iba a destruir a San Cristóbal. Estamos hablando donde mucha gente habla de que en principio se pensó que era un tanque de 500 galones. Él habla de 5,000 galones y advierte en el marco de esa encuentro, no sé si fue con el empresario, con algunos técnicos, donde él dice, si ese tanque explota, eso va a destruir a San Cristóbal. Por tanto, ya se tenía la previsión de el peligro que representaba ese combustible en ese lugar. Explotó el tanque y destruyó una gran franja de San Cristóbal, y no solamente el daño material, sino la pérdida de vidas humanas. Con el tema de la remoción de escombros, saludo la iniciativa. Yo creo que esa remoción de escombros no puede ser con retrocavadora. Busque la mayor cantidad de voluntarios posible. Ha dicho algo llamativo sobre ese tema. Yo de verdad que no tengo ninguna opinión, prefiero escuchar las opiniones de los expertos. Felipe, ha dicho Osiris de León, el ingeniero geólogo, que no es prudente el barrido de escombros hasta que no termine una parte de la investigación. Sí, no, es que hay un elemento, y nosotros tenemos, y los partos de la experiencia del 9/11 en los Estados Unidos. Ahí pues un área de crimen. Hay una remoción de ladrillo por ladrillo. Y se removieron ladrillo por ladrillo. Porque ahí pueden aparecer restos humanos, ahí pueden aparecer evidencia, ahí pueden aparecer una serie de cosas. Y eso tiene que ser una remoción mínimo, meter 300. Y si hay que removerlo hombres por la vialidad, ¿verdad? Entonces con fotografía, para que quede un legado de que el resultado de la explosión permite, como muy bien lo explica Osiris en su comunicado que hace, todo produce una cadena de hechos que luego se pueden reconstruir. Es que todo se reconstruye. Exacto. O sea, eso hay que hacer un levantamiento forense, hay que hacer una reconstrucción. ¿Hasta dónde afectó la onda expansiva? Probablemente es correcto la explosión. haya personas ahí que totalmente la onda expansiva lo consumieron, lo desaparecieron, y tú no vas a encontrar resto por parte. Entonces lo que hay que hacer es ese tipo de levantamiento, hacerlo, pero hacerlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista forense. No agarrar inmediatamente, meter 60,000 retrocavadoras, tractores y camiones y remover escombros como si se tratase de una demolición de un edificio. Eso es, ahí son 28 muertos y muchos desaparecidos que todavía no se han podido contabilizar.
Hablamos de los que han reclamado su gente, pero no sabemos la cantidad de haitianos o de personas indocumentadas que estaban ahí que no tienen a nadie que les reclame. Miren, el presidente Luis Abinader se inscribió en el día de ayer, con ellos Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Decir que a partir de ahora el presidente Luis Abinader pasa a ser de presidente, aunque hay una línea muy fina entre lo que es ser un precandidato en el gobierno y un presidente. Sin embargo, decirle a los amigos del PRM que tengan tolerancia, que se den cuenta que su presidente ahora mismo es un candidato y que al pasar a ser candidato obligatoriamente va a ser expuesto a debate público, a crítica permanente, que no sean tan hipersensibles, que esas críticas las respondan con acciones de políticas públicas, que no estén descalificando a nadie, que el hecho de que una persona en un momento determinado asume una posición crítica no significa que esa persona no sirve, que no implica que el hecho de que se esté criticando a un presidente es porque se esté en contra del gobierno o es porque se esté en contra de un presidente. Estamos hablando que usted va a escuchar muchas críticas de Guido Gómez Mazara ahora en esta campaña interna, porque van para la calle el propio Ramón Alburquerque y todos los que lo adversan, pero también de la oposición política. Y yo creo, podrán decir lo que le dé la gana del PLD, pero aquí no hay un partido que haya tenido mayor nivel de tolerancia política en democracia que el Partido de la Liberación Dominicana. La cosa que se dijo aquí de Danilo Medina, siendo presidente de la República, y la cosa que se dijeron aquí de Leonel Fernández, siendo presidente de la República, y las acusaciones personales directas al liderazgo político, no fueron 2, ni 3, ni 4, ni 5, orquestada y bien dirigida. Bueno, hay que recordar esas manifestaciones frente a Funglode, un grupo de gente, ladrón, 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 o sea, todo ese tipo de cosas. El que tenga el poder tiene que aprender a ser tolerante, porque es quien está obligado a garantizar la participación democrática. Y el que se siente aludido, bueno, pues que vaya a la justicia, y que sea la justicia que determine eso. Si usted se siente aludido, porque para eso estamos en medio de una campaña electoral frente a un partido político noble en el ejercicio de la actividad pública, como es el Partido Revolucionario Moderno. Y por eso lo digo, porque hay mucha sensibilidad con esto. Aquí se piensa que asumir una posición, una política pública del gobierno, pero en todos los órdenes, comienzan las llamadas telefónicas, comienzan el chisme, comienza esto, que mira, que fulano que está comentando de política, que fulano está acabando con Prensejo, que fulano... No, señores, cada crítica que se hace al gobierno, yo entiendo que si hay un grupo de gente con capacidad de razonamiento mínimo en las esferas del gobierno que están ahí para hacer análisis de contenido, de escenarios y de situaciones, súmenle a todas las críticas, separen una crítica de otra. Pero no todas las críticas que se le hace a un gobernante, a un gobierno, en función que es el responsable de la aplicación de la política pública, la pueden ver como algo destructivo. Y no sean tan sensibles a la crítica. Y a propósito de eso, ayer decía que el presidente tiene que manejarse con distintos demonios. Bueno, Ángel ayer publicó una encuesta que yo creo que es para llamar la atención, no solamente al gobierno, sino para llamar la atención a la sociedad en sentido general. Y yo en lo personal he vivido esa situación, la estoy viviendo. Yo conozco que sin razón, porque puedo decirle que sin razón unos, otros con razones, pero ciertamente este país está siendo abandonado por la juventud nuestra y sustituido por una juventud inmigrante que no tiene identidad con este país, que es lo peor de todo. Esa mano de obra joven la que impulsan el desarrollo de las naciones. Son su juventud lo que sueñan. Son los jóvenes los que tienen proyectos, los que tienen propósito. Son los jóvenes los que construyen la utopía. Y cuando en un país el 60% de la juventud, sin importar si está trabajando o no está trabajando, quiere abandonar su país, tiene que llamar la atención de la clase gobernante. Y la clase gobernante no es solamente el gobierno central. El gobierno central es una pata de esa clase gobernante. La clase gobernante es la sociedad en su conjunto, el sector empresarial. Ese es el gobierno. Es la sociedad en sentido general. Yo creo que aquí teorizamos demasiado. Ahora, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes que están abandonando por toda la vía lícita e ilícita esta isla? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué están percibiendo ellos que nosotros, que ya tenemos una estabilidad
en nuestro país, porque estamos estables, porque el que logra construir una familia aquí, lleva a esos muchachos a una universidad y estudian, y los que no pueden estudiar, pero por lo menos ya son jóvenes adultos, ya uno se siente en términos familiar realizado. Y probablemente usted ahora mismo me dice a mí, mira, tú tienes una ciudadanía para que te vaya para Europa, Estados Unidos, y yo te voy a decir, no tengo necesidad de eso. No tengo necesidad de eso. Ahora, ¿qué está pasando en la mente de esos jóvenes? ¿Por qué esos muchachos quieren abandonar su país? ¿Cuáles son los sueños truncados y cuáles son las expectativas que ellos ven a mediano plazo que no pueden cumplir en su país, pero que la pueden cumplir en otro país? Solamente ya notar, Felipe, que no es un fenómeno nuevo en la República Dominicana. Desde la caída del tirano, en la tasa de emigrantes de la República Dominicana ha ido en un ascenso constante con picos. En los 80, por ejemplo, un pico significativo. Y principio de los 90. Lo que refleja esa encuesta es una realidad que tenemos, tal y como tú dices, que revertir, pero que está sembrada en la historia de los últimos años, no de un solo gobierno. Y comparto contigo que hay que tomar medidas y decisiones, y los que están gobernando son los que tienen que tomar acciones que creo que la están haciendo y la están tomando en el sentido apropiado, porque sembrar en desarrollo, como lo está haciendo este gobierno, en tratar de sembrar institucionalidad, transparencia y honestidad, creo que es lo más positivo y lo que crea esa esperanza en esa nueva generación. Bueno, si fuera así, los jóvenes creyeran en el discurso tuyo, no estuvieran abandonando el país. Si creyeran en ese discurso que tú estás planteando. Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Hablamos de la década de los 80. ¿Qué pasó en la década de los 80? Bueno, el mismo nivel de desesperanza. Se habló de la década perdida en los años 80, lo olvidamos. ¿Y qué pasó aquí en la década del 90? Ahora, hay un fenómeno similar. De acuerdo al discurso del gobierno, el fenómeno que se dio en los años 80 no es el fenómeno que se está dando ahora. De acuerdo al discurso del gobierno, sembrando esa esperanza, como tú bien señalas, no es lo que pasó en los años 90 a lo que está pasando ahora. Porque estamos hablando de eso. Por eso es que yo ese tipo de temas lo manejo con pinza para no politizarlo. ¿En qué estamos nosotros fallando? Es mi pregunta. Como sociedad, más que como gobierno. Y tú me dices, son fenómenos, sí, pero son fenómenos. Pero estamos hablando de que de 6 de cada joven te dice que no quiere estar viviendo en este país, aún teniendo empleo. Aún teniendo empleo. Y el que tiene una visa se va. Y el que no tiene visa hace la vuelta por Sudamérica. Y prefieren pagar $2,000, $3,000 y $4,000 en un viaje ilegal, arriesgando su vida, que quedarse en su país, en su patria que lo vio nacer. Ese es el fenómeno que tenemos que analizar. Más allá de la política pública, que si fueran tan eficientes y generaran tanta esperanza como se plantea del gobierno, esos jóvenes no tuvieran su mentalidad en otro país y un pie aquí. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que profundizar y analizar. Y este fenómeno es otro de los demonios con que tiene que lidiar la reelección del presidente Luis Abinader. Llévatelo, Cundo.